¿Se escucha bien, Karen? ¿Sí? Perfecto. Pero muy buenos días a todos y le quiero personalmente dar las gracias por estar presente en este ciclo de seminarios de marketing digital organizado por la Asociación de Marketing Directo Digital y transmitido por Congress Pro. En nombre de la asociación vuelvo a reiterar mis agradecimientos y como presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología quiero darles las gracias por siempre estar presentes y hoy principalmente quiero dar la bienvenida a nuestra expositora Karen Escobar Valenzuela, una mujer espectacular con amplia experiencia en marketing digital. Ella es fundadora de Digital Bots, socia de la Asociación de Marketing Digital, es ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello, tiene posgrados, diplomados y un montón de cursos de especialización en las áreas de estrategia online, marketing digital, negocios digitales y principalmente este año ella se puso como misión y como desafío Digital Bots Academy, un lugar donde las empresas y las personas se van a poder capacitar en esto que vamos a hablar el día de hoy. Data Driving, cómo pasar de una estrategia de marketing activa y pasiva a una basada en datos para que sea una estrategia científica. Espero haberlo dicho perfectamente, Karen. Bienvenida. Te cedo la palabra. Yo ahora voy a apagar mi micrófono y lo voy a abrir solamente en la última parte para poder responder a las preguntas y hacerte las preguntas que el público pueda hacer en el chat. Les pido como tema, apaguen sus micrófonos, escuchemos atentamente y al final vamos a poder conversar. Esta charla va a quedar grabada y después la vamos a subir en nuestras redes sociales de la Asociación de Marketing Directo Digital, en el canal de YouTube, para que la puedan después revisar normalmente. Karen, feliz, te paso para escuchar tu entretenida. Activa tu micrófono, Karen. Ahí sí. Ahí sí. Estoy. Muchas gracias, Sergio. Ahí estoy. Voy a compartir pantalla completa. Gracias, Sergio, y gracias a la AMDD por la oportunidad de contar lo que nosotros hacemos en Digital Bots. Y vamos a pasar al contenido. Bueno, ahí Sergio ya me presentó, así que no es necesario. Voy a contarles un poquito lo que nosotros hacemos en Digital Bots y porque esa es la principal, en el fondo, ejemplo de cómo podemos transformar una estrategia de marketing o pasiva, de activa o pasiva, a una científica. Nosotros diseñamos sistemas de marketing y ventas desde adquisición, activación y retención de clientes que son 100% automatizados y esos están basados en los datos de los clientes. Entonces, acá tengo un video que puede explicar mucho mejor lo que les acabo de comentar. Lo estás compartiendo. Karen, ¿no estás compartiendo el video? Karen, ¿me escuchas? ¿Sí? No estamos viendo tu video. Ay, perdón. Compartir pantalla, video. Ahí sí.
Ahora sí. ¿Se escucha y se ve? Sí, perfectamente. Entonces acá hay algo muy importante porque si nosotros decimos que el hecho de que digamos que esto comienza desde el mindset no es casualidad, vamos a seguir avanzando. Porque cuando nosotros hablamos de exponencial y queremos, ya sea marketing exponencial o crecimiento exponencial, suena como casi que no, algunos clientes o algunas personas, algunas empresas no lo creen, porque en el fondo estamos acostumbrados a un crecimiento gradual, ¿cierto? Que hay que pasar del paso 1 y 2 para llegar al 3 y siempre nos enseñaron eso. Pero hoy sí se puede crecer a nivel exponencial, es decir, 10 veces, y eso es lo que ha pasado y lo hemos visto con empresas como Uber, ¿cierto? Como Airbnb, entre otras, que las conocemos, que han crecido a nivel exponencial y han estado en el fondo, como han sido empresas que están, han sido líquidas, en el fondo se han adaptado, ellos no han tenido ningún problema en poder crecer de esa manera, ¿ya? Eso no le ha pasado a empresas más grandes que ya tenían una estructura y que en el fondo no son líquidas, en el fondo no se adaptan muy bien o no fácilmente, al menos, a esos nuevos contextos que, por ejemplo, el de este año con la pandemia, y también a un crecimiento que quizás puede ser de un golpe, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hablamos de exponencial, ya tenemos que cambiar el mindset, porque tenemos que pensar que sí es posible crecer a nivel exponencial, y si es posible, hacerlo con los mismos ingresos que tienes hoy, e incluso, no sé si vieron en algún momento el ejemplo de Burger King, que utilizó un cierto videojuego para poder, en el fondo, mostrar su marca, aun cuando no era auspiciador del evento. Entonces, hoy día existen acciones que pueden generar una tremenda viralidad de tu marca, una exposición de tu marca, sin incluso ingresos, ¿ya? Pero eso obviamente requiere un trabajo, una metodología, y es por eso hablábamos de que, por eso les mostré el video, porque se habla del mindset y también de que no es al azar, sino que es un sistema, una metodología que se tiene que utilizar. ¿Ya? Primero quería partir con eso. Y lo segundo es el cambio de reglas, porque hoy día ya todos sabemos que estamos en un proceso de digitalización que comenzó hace 10 años, pero que fue muy lentamente avanzando hasta que ya no fue posible, en el fondo, mantener, y de hecho uno se pregunta por qué no ocupábamos estas tecnologías si estaban disponibles hace años, ¿ya? No las usábamos, nos trasladábamos, ¿cierto? Queríamos el contacto uno a uno, cuando en el fondo era mucho más optimizado hacerlo a distancia, trabajar a distancia y en el fondo estar igualmente presente, ¿ya? Entonces, esto está cambiando, los negocios se están digitalizando, se está transformando todo, y entonces el primer reto es emplear esa visión exponencial que les acabo de comentar. Sobre todo, hoy día vamos a hablar sobre la función de marketing. Y cómo creamos un sistema exponencial de ventas cuando el crecimiento del mercado está siendo exponencial, ¿ya? O sea, el domingo pasado leía en el diario que el e-commerce está creciendo un 230%. Entonces, de repente yo me pregunto por qué el e-commerce de ciertas empresas dicen que no pueden crecer más que 30% o 20%. Entonces ahí donde hay un mindset, hay un cambio de reglas que hay que entender, hay que interiorizar y uno va a poder abrirse a esas nuevas oportunidades, ¿ya? Entonces, nosotros cuando trabajamos con un cliente tenemos un método, ¿cierto? Que es conocer al cliente, que es hacer un estudio de usuario previo a cualquier implementación que hagamos.
Y aquí con esto partimos, esta es la base. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quiénes son los que, con quienes interactúas? ¿Cómo ayudas? El Canvas, ¿cierto? Pero todo esto que se hace con una empresa, que es la estrategia, o sea, la metodología Lean Canvas, nosotros tenemos que entender que son hipótesis. O sea, muchas empresas ya lo están así, ya lo hicieron, ya están con esto, ¿cierto? Antes era el plan de negocio y hoy día están haciendo este modelo, pero en el fondo hay que entender que son hipótesis. O sea, si vienen del mismo cliente, son hipótesis, ¿ya? Si son de la misma empresa, son hipótesis, a eso me refiero. Si lo hace el equipo, el comité ejecutivo, stakeholder de la compañía, estos son hipótesis. ¿Por qué? Porque hay que salir a preguntar a los clientes, ¿cierto? A observar si realmente lo que nosotros planteamos acá es así. Y ahí es donde comienza la validación de hipótesis, ¿ya? Y ahí es donde comienza este método que yo les hablo, de que nosotros siempre estudiamos al cliente antes de implementar cualquier cosa, si ya sea una campaña, sitio web, aplicación, lo que tengamos que hacer. ¿Y por qué? Porque efectivamente el cliente o la empresa nos cuenta su visión, ¿cierto? Y nosotros salimos a validar eso con sus clientes finales, ¿ya? Porque siempre pensamos que no puede ser más sabio que todos tus clientes juntos. Tus clientes juntos tienen los dolores, ellos sienten los dolores, tienen las necesidades y los gustos que nosotros tenemos que conocer. Y también los no clientes, que son esas personas que no compraron por alguna razón, pero se acercaron a ti, pero no decidieron por ti, también nos gustaría, también hay que conocerla, conocer cuál fue su motivación, por qué se fue hacia la competencia, por qué. ¿Ya? Entonces, conocer esos dolores, esas necesidades no satisfechas, también nos ayuda a poder validar hipótesis que se plantean en este lienzo, ¿cierto? Porque si no quedan como solamente visión es como mirarse al ombligo, ¿cierto? Entonces, existe un proceso. Y estoy haciendo una introducción para lo que vamos a hablar de Data Driving. En el fondo, existe un proceso. Y si quieren conocerlo lo podemos hablar, pero hoy día voy a hablar de Data Driving porque en el fondo esa es la raíz de todo. La información es el poder. Y si no tengo el conocimiento de quiénes son mis clientes, no los entrevisto, no los conozco, no los observo, o sea, en el sentido de conocerlos, voy más allá de qué edad tienen, dónde viven, ¿ya? Conocerlos de verdad, o sea, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones, qué les gusta comer, qué no les gusta. O sea, en el fondo, ¿por qué no se puede implementar este proceso, este sistema, y no se puede completar este proceso si no conocemos al cliente? Porque este sistema funciona en torno al cliente, ¿ya? Funciona en torno a él. ¿Y por qué? Bueno, porque ¿cómo vas a vender más si no tienes la audiencia? Eso es para quienes están armando una audiencia. Muchas personas y muchas empresas tienen una audiencia pequeñita, pero tienen muy buenos niveles de venta en las redes sociales, estoy hablando. ¿Ya? Hay otros que tienen una audiencia, empresas que tienen audiencias grandes, en el fondo tienen cantidad de seguidores y todo el tema, pero no existe una comunidad viva. ¿Ya? Entonces, por eso es, ¿cómo vas a vender si no tienes audiencia? ¿Cómo vas a vender si no conoces a tus clientes? Y aquí pueden decirme, sí vendo, sí, pero ¿cómo vas a crecer exponencialmente? Estamos hablando de crecer exponencialmente porque el mundo de hoy tiene oportunidades que son grandes. Entonces, ¿cómo voy a acceder a esas oportunidades? Tengo que empezar desde la raíz, con los datos, conocer al cliente, ¿ya? Entonces, si empezamos a analizar cómo están las ventas hoy, por ejemplo, B2B, ¿ya? Y B2C es distinto, pero el B2B, por ejemplo, nosotros podemos hablar de que existe al proceso, al típico funnel, al típico embudo que puede ser el AIDA o, ¿cierto? o el ARC, el funnel pirata, existen cosas previas, un proceso previo que antes no existía, que era el tema de, bueno, el awareness, la empatía, la confianza, diferenciación, porque si hoy día no me diferencio, soy parte de varias opciones y ahí es donde la torta se empieza a hacer, el trozo de torta se empieza a hacer cada vez más pequeño. Y bueno, el interés. Y eso también es una capacidad del marketing, ¿cierto? Poder generar ese interés. La única forma de avanzar en el proceso es conociendo a tus clientes, analizando y descubriendo su driver de compra, porque no es solo, o sea, obviamente hay que tener un reconocimiento de marca, ¿cierto? Pero la empatía que yo pueda generar en el proceso es muy importante, la confianza, sobre todo en B2B, la diferenciación es importante para que ese prospecto, ese cliente,
avance en ese sistema que es el funnel que ya todos conocemos y que muchos están trabajando hoy día en el funnel, pero también falta esta parte previa que hace que cada vez sea más difícil poder llegar a estos clientes finales porque tienen muchas opciones, ¿ya? Nosotros trabajamos, y esta es la visión de nuestro funnel, en el fondo, desde el awareness, ¿cierto? El interés, la consideración, cuando se genera la compra y luego, luego mantener a estos clientes es mucho, incluso 10 veces más complejo que poder adquirir los clientes, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos bastante en esta segunda etapa del funnel, porque aquí la adquisición es bastante simple cuando hacemos publicidad de pago, cuando estamos en el fondo trabajando con contenidos de valor y ya entendimos que tenemos que entregarle el poder al cliente y generar interés con él. Entonces, ahí ya se hace más simple la adquisición, pero queremos que, que esos clientes que nos costó adquirir, ¿cierto? Nos costó un cierto costo por contacto, un cierto costo por adquisición, sea rentable en el tiempo. Y ese es el desafío, ¿ya? Que nosotros mantengamos a los clientes y seamos capaces de hacerlos crecer. No solamente en crecer porque se mantienen con nosotros, sino que hacerlos crecer en margen de servicios que yo le pueda ofrecer. Yo le puedo ofrecer distintos servicios o upgrade de mis servicios ya a estos clientes para que se mantengan conmigo y vayan creciendo a medida que yo también voy innovando en mi oferta. Entonces, esa era la introducción. Nosotros hoy día estamos en la era de la tecnología intangible, es decir, hay tecnología, hay servicios, hay productos que no los vemos y que el marketing hoy día es tecnología. El marketing se transformó en tecnología, en digital, ¿cierto? Y los datos, que es una ciencia de estudio, nos permiten poder optimizar nuestra estrategia de marketing para que seamos cada vez más rentables. Nosotros utilizamos la metodología Growth Hacking que nos permite que con el mismo presupuesto tú puedas vender cada vez más, ¿ya? Pero con el mismo presupuesto que tienes hoy día, puedes optimizar tus acciones de marketing. Entonces, si hablamos de qué es Data Driving, esto lo saqué de una charla a la que fui y donde decían y me gustó porque en el fondo Data Driving es cuando la organización entendió y cuando empiezan a trabajar en esto es cuando entendió que los datos son el activo estratégico, son un activo estratégico. Y aquí lo muestran en cuatro etapas, que en el fondo sería la tecnología que hay que cubrir, la analítica que es importante, la organización, cómo la organización puede tomar decisiones en base a los datos, y el gobierno de datos porque tienen que existir responsables en la organización de esta información, ya del trato, del manejo y de la estructuración de esta información, ya y la analítica por supuesto. Entonces, lo que sí, aquí este cuadrante es desde arriba, ¿cierto? Uno dice ya, ¿cómo puedo estructurar, cómo puedo empezar a trabajar en esto? Pero esto me gusta, esta imagen, porque en el fondo ahí estos cuadritos, estos círculos, perdón, lo que muestran es que la sociología se puede aplicar a los datos para optimizar nuestra gestión de marketing. Y eso es lo interesante. O sea, aquí no basta tener conocimiento matemático y estadístico para poder empezar a trabajar en eso, porque aquí se necesita habilidad de hacker también, ¿ya? Y conocimiento especializado, estoy hablando de marketing, ¿ya? Cuando tenemos solamente conocimiento matemático estadístico, y nosotros podríamos contar con personas que en el fondo tengan esta habilidad de hacker y puedan hackear ciertas plataformas, con algunas estrategias. Hablamos de Machine Learning, pero no es ciencia de datos, ¿ya? Entonces aquí hacemos un mix entre habilidad de hacker, conocimiento matemático y estadístico, y el conocimiento especializado que sería el marketing digital, ¿cierto? Entonces, si combinamos los tres, ahí recién tenemos ciencia de datos. Entonces, es muy importante, de hecho, Airbnb tiene un científico de datos en cada área del negocio. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene el conocimiento de los tres círculos, ¿cierto? La habilidad de hacker, conocimiento matemático, conocimiento especializado, puede hacer crecer una unidad de negocio. Es por eso que el Airbnb, que quizás hoy día es tan complicado, ¿cierto? Con esto de la pandemia, pero la estructura que ellos tienen, es un cientista de datos en cada unidad, ¿cierto? De desarrollo de negocio,
porque de esa forma esta persona puede analizar más allá de la visión del negocio, ya que el negocio tiene ciertos parámetros que uno dice, oye, no, es que yo no voy a poder crecer más de esto porque, de este porcentaje porque tengo en el fondo gastos, tengo aquí y allá. Entonces, esta persona puede decirte, ok, quizás en tu modelo de negocio actual no creces de esta forma, pero si nosotros cambiamos el modelo o cambiamos la estrategia de negocio o cambiamos la estrategia de marketing, sí podríamos, ¿ya? Y muchas empresas hoy día lo están haciendo solo cambiando la estrategia de marketing. Entonces, por eso hay que hablar y pensar en que sí es posible el marketing exponencial con la obtención de datos, con el uso de datos y la optimización de los mismos, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en la publicidad, esto es una imagen súper antigua, pero es de saturación, ¿ya? Nosotros esto lo seguimos viendo. Si ustedes andan por las calles, esto se sigue viendo, ¿ya? Y esto es súper difícil de poder extraer datos de acá, ¿ya? Aquí yo no sé cuántas personas me podrían ver, es como todo algo muy difícil de medir, ¿ya? Y esto sigue pasando, bueno, en la prensa, etcétera. Aquí no voy a emitir una opinión con respecto a esto, pero sí puedo mostrar de que esto lo seguimos viendo, ¿cierto? Y en cambio como decíamos acá, el marketing exponencial está basado en datos y de aquí es difícil que yo pueda extraer algún dato de cuánta gente me vio, qué edades tenían, qué necesitaban, cuáles eran sus dolores, ¿ya? Entonces, hablamos de algoritmos, ¿cierto? Datos que conectan con la inteligencia y estos son los algoritmos, ¿ya? ¿Con quién interactúa el usuario? Hoy día, todo el día estamos interactuando con algoritmos, ¿ya? Desde las redes sociales, ¿cierto? Algunos sitios web que también ya tienen sus algoritmos, ¿ya? Ellos nos muestran el contenido que nosotros queremos ver y también, bueno, nuestro propio contenido que generamos se va basando en la popularidad de eso para poder mostrárselos a otros y así vamos generando una gran red, ¿cierto?, de personas que están comunicándose y están queriendo adquirir ciertos bienes y servicios. Entonces, hoy día la pregunta es, ¿cuál es tu tipo de estrategia? Y quizá en el momento de las preguntas pueden hacer preguntas o podemos conversar sobre esto. Lo importante es tener claro lo siguiente. Existe la estrategia activa, pasiva y científica, ¿ya? Y para aclarar, la activa se define como vamos a partir por la pasiva. La pasiva se define como esa estrategia de marketing que en el fondo se implementa a ciegas, sin tener datos, y se va abandonando lo que no funciona y aprobando y manteniendo lo que sí funciona. Es una estrategia de prueba y error, ¿ya? Y en el 2014 se hizo un estudio que les voy a contar más adelante en la Universidad de Chile, hizo un estudio a empresas de distintos rubros chilenas y la mayoría tenía implementado una estrategia de marketing pasiva. ¿Ya? Eso me imagino que ha cambiado. En la activa es una estrategia de marketing que en el fondo gestiona a los clientes, ¿ya? O sea, en el fondo lo que quiere es que el cliente, es lo que les hablaba acá, adquiere clientes y los va trabajando en el tiempo. En el fondo les va entregando nuevas soluciones, nuevos servicios, les va ofreciendo nuevos productos, los va gestionando en el sentido de, por ejemplo, si yo compro en un e-commerce y dejé mi carrito abandonado, me envía una información, continúa tu compra, luego continúa mi compra y al tiempo después me ofrece servicios complementarios o productos complementarios. Eso es gestionar clientes, ¿ya? Un ejemplo muy básico, pero es gestión de clientes. Él se preocupa de sus clientes y quiere vender más porque sabe que si vende más, es mucho más fácil vender a tus clientes que a clientes nuevos, porque hoy día yo no tengo los datos de los clientes que no conozco. En cambio, los que ya tengo, mis clientes actuales, yo sí tengo los datos, sé lo que necesitan, ya he conversado con ellos, los conozco, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil, de hecho hasta 10 veces más fácil poder vender a un cliente actual. Y la estrategia de marketing científica es la que está basada en modelos matemáticos. Y ahí vamos a hablar ahora de eso. Modelos matemáticos que me dicen, este cliente tiene un 85% de probabilidades de necesitar y de comprar este servicio. Y los números no mienten, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tiene este problema, porque tiene esta necesidad insatisfecha, y así vamos generando, y cada ítem va generando un puntaje
que al final da un resultado de que esta persona tiene un 85% de probabilidades de que me compre el producto, ¿ya? Y eso yo lo puedo después, obviamente, lo puedo comprobar, ¿ya? Pero lo importante aquí es que cuando yo lo compruebo, lo estoy comprobando en un universo más pequeño. Estoy segmentando a mis clientes y estoy siendo más optimizado, o sea, estoy optimizando mis tiempos de gestión, porque en el fondo si yo envío un mailing y se lo mando a toda mi base de datos sin ninguna segmentación, sin ninguna preocupación de cuáles son sus necesidades, probablemente mi resultado, y de hecho comienzan desde las aperturas hasta los clics y después, bueno, el resultado final que es la venta, cada vez va decayendo más, ¿ya? Porque yo estoy abriendo un mensaje genérico y le estoy hablando a todos mis clientes por igual cuando no son todos igual y no tienen todas las mismas necesidades. Entonces, ¿cómo puedo transformar mi estrategia de pasiva activa a una científica? ¿Ya? Esa es la pregunta. Acá yo les quiero solamente mencionar que nosotros hace un tiempo hicimos, el mes de noviembre lanzamos un podcast que habla sobre cómo gestionar la estrategia, ¿cierto? Cómo poder retener a tus clientes. Y aquí habla de las estrategias de marketing, habla en detalle y te presenta algunos ejemplos, así que lo pueden escuchar en Spotify, ¿ya? Primero hay que pensar en la metodología, porque como les mostré el video, yo les decía, primero mindset, pensemos que sí existe una oportunidad exponencial y que el marketing sí puede ser exponencial porque estamos creciendo a nivel exponencial en algunos rubros, ¿cierto? Entonces, primero el mindset y lo segundo una metodología. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos tenemos una metodología que combina Design Thinking, Lean Canvas y Growth Hacking porque está basado en el crecimiento, ¿cierto? Y como les decía, basado en el Design Thinking y el Lean Canvas, muy en escuchar al cliente, conocer al cliente y validar hipótesis. Entonces, si nosotros hablamos de cómo poder comenzar esta metodología, primero tenemos que entender que hay que hacer un análisis, bueno, conocer al cliente, como les decía, y análisis semántico de las redes sociales, geografías mentales, análisis sentimental, análisis de sentimiento de los seguidores que yo hoy día tengo en mis redes sociales, y por eso aquí yo les digo que lo más importante es poder tener a tus clientes en las redes, ya, porque así voy a poder ser, en el fondo estos estudios van a poder ser más certeros, ya cuando hay empresas que en el fondo no tienen o no han trabajado en su comunidad, probablemente quienes les siguen no son sus potenciales clientes, entonces eso hay que tener, primero se tiene que limpiar y luego se pueden hacer estos análisis, ya, porque si no hay un sesgo grande en esas personas que me siguen que no son potencial cliente. Y aquí les quiero mostrar un video, que es un caso de Netflix. Yeah. In September 2014, we launched Netflix in France. It was a big challenge with such a skeptical public. The only way to succeed was to be perfectly relevant. Luckily, we have the most adapted tool, Topics Model. Topics Model is a natural language processing system. It can transform a mass of everyday language into... Debo compartir. Ya. Sí. Yo tenía la función de compartir. Vamos a compartir pantalla completa. Perfecto, ahí se ve. Ahí se ve. In September 2014, we launched Netflix in France. It was a big challenge with such a skeptical public. The only way to succeed was to be perfectly relevant. Luckily, we have the most adapted tool, Topics Model. Topics Model is a natural language processing system. It can transform a mass of everyday language into significant insights to identify a brand opportunity. We use this text mining approach to analyze 2 years of digital conversations and erase irrelevant data, the surface and the noise. It processed the data into different categories of meaning, sometimes from the same source. We use machine learning to train our algorithm to get better. This unique system enabled us to dive into the French mindset. We interpreted all the data with our knowledge of the local market to come up with 3 essential insights. The French love culture, but they're among Europe's biggest pirates. They love innovation, but they're skeptical of what's new. They love revolutions, but they're very conservative.
Basically, we needed to break conventions without asking them to change. Thanks to Topic's model, we decided to create a platform inspired by you and came up with a creative revolution. A campaign made of gifts, inspired by people's everyday life and typical French attitudes, connecting them to a good reason to watch Netflix. Skeptical? Try the Netflix platform for free. That's spoiler moment. Watch all episodes of Breaking Bad at once. Frustrated by all the waiting? Watch your favorite series instantly. Also, we use contextual data to address them real-time on more than 8,000 screens, when it rains, during the sales, or the holidays. The French identified so much with the gifts, they put their skepticism aside and started to really love the brand. The brand awareness boomed in only 3 months. All thanks to data. Ok. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Porque se ve ahora la presentación. Sí, ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de trabajar en la estrategia de marketing y basarnos en los datos? El objetivo es que nosotros podamos generar campañas de acuerdo a las necesidades de los clientes, poder generar campañas de marketing ahora segmentadas, porque no podemos hablar al cliente, como decía, con mensajes genéricos, porque todos tienen experiencias y necesidades diferentes. Acá está el estudio que les comentaba, donde se hizo las estrategias de marketing que el resultado fue que las estrategias de marketing empleadas por las empresas chilenas presentaban una significativa orientación al cliente. Sin embargo, la mayoría estaba siendo pasiva, ¿cierto? En cada uno de los 3 procesos que se analizaron, se analizó adquisición de clientes, incremento de ventas y retención de clientes, ¿ya? Y se analizaron empresas de alimentos, telefonía celular, fondos mutuos, renta de inmuebles, turismo, juegos promocionales, salud mental y telefonía. Eso fue el año 2014. Nosotros esperamos, yo no encontré un estudio más actual sobre este tema, ya no, pero en el fondo esperamos que esto haya cambiado. Ya, sin embargo, acá el turismo sí era el único que tenía estrategia activa en ese momento, ¿ya? Y que generaba alianzas para poder vender más sus productos. Es un tema que probablemente no se cuestiona mucho. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado tu estrategia ya en los últimos años? ¿Lo has reflexionado, lo has pensado? Porque en el fondo tiene que cambiar de acuerdo a la información que hoy día tenemos. Tenemos mucha información de los clientes y tenemos que saber, en el fondo, extraer ese valor de los datos más allá de conocer cuál es, más allá de decir, tengo cierta cantidad de clientes, sé qué edad tienen, sé dónde viven, no, hay que ir más allá e incluso saber quiénes no son tus clientes, qué probabilidades tienen de volver a ser tu cliente, ¿ya? O sea, hay un montón de insights que puedes sacar de los datos. Entonces, acá hay un tema, los datos no son neutrales, nosotros... de hecho, cuando en Digital Bots nosotros no tenemos, por ejemplo, vendedores, porque nuestro mejor vendedor hoy día es la inteligencia artificial. No tenemos ejecutivos de cuenta, porque los mejores el mejor captador de clientes es la inteligencia artificial. ¿Ya? O sea, nosotros no tenemos personas que busquen y capten clientes porque el cliente llega directo a nuestro correo. E incluso a veces agenda reunión solo, él mismo. Y eso es a través de un sistema y un modelo de inteligencia artificial, que es un sistema de marketing y venta, que lo que hace es que el cliente, incluso cuando llega, ya sabe lo que hacemos, ya lo único que resolvemos son dudas de a lo mejor cómo se puede adaptar este sistema a su servicio, cómo podemos mejorar ciertas cosas. En el fondo, que tu cliente llegue a tu correo directamente significa que tienes un sistema implementado y que puedes ir optimizando en el tiempo. O sea, cada vez más va a ser que ese cliente que llega sea calificado. ¿Ya? Entonces, como les decía, los datos no son neutrales. Las recomendaciones son que, basándonos en el contenido visto en el perfil del usuario, nosotros podamos extraer insight y que las preferencias que sean reveladas, que en el fondo simplemente se basa en las preferencias, ahí existen 2, que la preferencia revelada sería que se basa en la persona, en lo que compra. Ya hay muchas empresas que están hoy día sacando valor de los datos, pero de lo que compra el cliente.
ya no solamente, no está mirando cuál es el perfil del usuario, no está perfilando, no está segmentando, sino que está mirando, ya, él compró zapatillas blancas, cada cierto tiempo compra zapatillas blancas, ya, ¿qué le puedo ofrecer adicional? ¿Ya? Y eso no responde a un proceso lógico muchas veces porque hoy día los clientes tienen necesidades que son, obviamente, siempre hemos tenido muchas necesidades, pero hoy día lo que sí es importante es que sabemos qué es lo que nos falta, sabemos, podemos, en el fondo hay muchas personas que compran y no tienen la necesidad precisamente, pero sí están abiertas a poder invertir en ciertos bienes, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, si no son neutrales, nosotros tenemos que basarnos en los insights de que nos dé el cliente de acuerdo a todas sus, como les mostraba en el video, a todas sus necesidades, ¿ya? Y por supuesto se usan ciertos sesgos cognitivos, cierta información que en el fondo puedan ayudar a que esta persona haga clic con tu oferta. Y aquí quiero recomendar una película que se llama El juego de la fortuna, donde nosotros, no sé si alguien la vio, pero esta película habla de cómo un equipo de fútbol americano pudo mejorar en el fondo sus resultados basándose en datos, porque no tenía el mismo presupuesto que los equipos más de mayor, en el fondo que eran más grandes, que tenían mayor presupuesto y que salían a comprar jugadores con mayor presupuesto. Este equipo tenía poco presupuesto y comenzó a tener mejores resultados y a ganar partidos. ¿Por qué? Porque en el fondo trabajó y comenzó a adquirir personas que formaran entre todas ellas un equipo igual de potente que los equipos de las grandes ligas, y esto lo hicieron basándose en los datos. ¿Ya? No sé si esta es mi última slide, Sergio. Y ahora podemos pasar a las preguntas, si es que hay alguna duda. Genial, tremendo. Karen, yo creo que hay un montón de preguntas y nada, voy a partir yo con una que escuché, o sea, que vi en el timeline de preguntas, básicamente. ¿Tienes algún ejemplo real que, producto de la pandemia, algún cliente que haya crecido exponencialmente producto del uso de los datos que has manejado tú? Sí, acá tenemos un e-commerce que en el fondo lo que creció fue en pandemia, un e-commerce que no vende productos de alimentos, porque los de alimentos sí crecieron exponencialmente, sino que vendía cosas muy distintas, o sea, ya estamos hablando de ropa, cosas que no son tan importantes o de primera necesidad, y creció 2 dígitos a través de una estrategia, de pasar de una estrategia pasiva a una activa, simplemente a una activa, y que eso significa gestionar a los clientes desde la adquisición hasta, en el fondo, lo que les mostraba este embudo, que en el fondo lo que hace es que cada vez yo le estoy ofreciendo productos complementarios y a este cliente que ya sé lo que quiere porque ya sé lo que me compró, ¿cierto? Correcto. Oye, hay una pregunta que se repite en varias partes, dice, ¿a qué te refieres con habilidades de hacker? Habilidades de hacker, bueno, existe una metodología que se llama Growth Hacking y hay que estudiarla para poder conocer cómo podemos hackear ciertas plataformas, ciertas redes sociales, y hay ciertos tips que te entregan. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que está naciendo, que está creciendo, que quizás está cambiando su modelo de negocio, su estrategia de negocio, y está posicionándose con una nueva forma de vender en un nuevo mercado, Growth Hacking te dice, la metodología te explica el paso a paso, ¿ya? Y existe un embudo que se llama el embudo en el funnel pirata, que empieza desde la adquisición, y en la adquisición te dice cómo puedes generar interés en esas personas para que ingresen a ese sistema, y una vez que ingresen, tengan probabilidad, obviamente tiene que estar diseñado este sistema muy optimizado para que la persona se transforme en un cliente. Quizás no se va a transformar en un cliente de inmediato, ¿ya? Porque obviamente está clarísimo que hay personas que tienen la necesidad de comprar ahora ya, y hay un gran porcentaje, ¿cierto? El 97% que no va a comprar ahora ya, está buscando información. Entonces, ¿cómo puedo nutrir a ese cliente? Porque ya ingresó a mi sistema y lo voy nutriendo para que se transforme en cliente.
O sea, básicamente con datos modelar el comportamiento del cliente para adelantarse a una necesidad específica y llegar antes que la competencia en Sí, virtud de ese dato. sí, Hoy, en virtud del dato, sí. correcto. Hay una pregunta de don Patricio Cornejo. Aprovecho de saludarlo, no lo veo hace muchos años, una gran persona. Dice, Karen, ¿cómo ves el comportamiento de tecnologías de calidad de datos en la estrategia de data driving y marketing digital? La tecnología es importantísima. De hecho, nosotros, como les decía en DigitalBots, no tenemos personas que busquen clientes porque los clientes llegan y para eso utilizamos muchas herramientas. O sea, no es solo una herramienta, es una combinación de herramientas, desde el CRM, desde de los funnels, desde, en el fondo, estas herramientas que en el fondo te permiten poder medir y conocer quiénes son tus seguidores, aunque sean pocos o muchos, tienes que conocer quiénes son, qué necesitan esos seguidores, quiénes son esos clientes potenciales que te están siguiendo y tú tienes que abordarlo, ¿cierto? La tecnología es importante, pero no es, no es lo único. Por eso mostraba esos 4 cuadros: tecnología, analítica, la organización y el gobierno de datos. Karen, ¿qué consejo tú o no sé si consejo, pero cuál es tu experiencia o qué le puedes decir tú a una empresa que está deseosa de capturar datos y manejar datos para hacer lo que dijiste recién, adelantarse a esa necesidad del cliente y llegar con una oferta en tiempo real, por el medio indicado, con el mensaje correcto, y gasta todos sus recursos en ir a la búsqueda de data anónima sin recién conocer los datos que manejan propiamente, tal, o sea, andan buscando data anónima para capturar más clientes, pero adicionalmente no manejan ni siquiera sus propios datos. ¿Qué consejo le darías tú? Que ya pasó o sea, ya pasamos por esa etapa, o sea, de comprar base de datos, hablarle a cualquiera con el mensaje a ver quién cae. Eso ya, digamos que no es una buena práctica, eso, no es una buena práctica. Porque al final lo que voy a hacer es poder, en el fondo no voy a tener, voy a tener un sesgo tremendo porque esas personas probablemente no son mis clientes, no necesitan mi servicio. Entonces yo voy a estar hablando, es como que yo me parara en el Paseo Humada y le gritara: ¿quién quiere servicios de marketing? Correcto, correcto, es cierto. Es al azar, es al azar. Y hoy día los equipos y todas las inversiones que tienen las empresas no están para trabajar de esa forma, porque tenemos los recursos, incluso empresas pequeñas tenemos hoy día las opciones de poder trabajar con herramientas súper buenas y a un bajo costo mensual para poder trabajar profesionalmente y obviamente no estar, como decía yo, pararme en el Paseo Humada y hablar quién quiere tal cosa, ¿ya? Correcto. Karen, con respecto a la segmentación de clientes, mira, a nosotros en la universidad nos enseñaron la segmentación típica: cuántos autos tienes, dónde vives, si tienes casa propia o no tienes casa propia. Después llegaron los gurús del marketing y dijeron, no, vamos a segmentar por fecha de nacimiento, y nacieron los millennials, la generación Z, los X. Pero ayer, leyendo las características de un millennial, yo dije, oh, yo soy un millennial en cuerpo equivocado porque cumplo con todas las características, pero yo no nací en esa fecha. ¿Qué opinas tú? ¿Qué consejos le darías tú a una empresa que decide segmentar sus clientes? ¿En qué se puede basar? No, hay que basarse en los gustos e intereses, totalmente. Por eso te hablaba de que nosotros tenemos esta metodología que lo que hace es estudiar al cliente y estudiar al cliente en base a comportamiento, que es lo que mostrábamos en el video de Netflix. ¿Ya? Netflix se basa en comportamiento. Puede que esa persona que tiene gusto por la películas infantiles no sea, obviamente ya, no voy a poner ese caso, voy a poner el caso de, alguien que tiene gusto por las películas de acción, no sabemos si puede ser una persona de quizás 70 años, ¿ya? Entonces, el comportamiento es lo que define la personalidad, el comportamiento. Es cierto, a mí me encanta Netflix porque, por ejemplo, para la misma película, a mi señora le muestra una carátula y a mí me muestra otro tipo de carátula de la misma película, y es muy simpático porque al final ella analiza lo que ella anda buscando en virtud de algoritmos con respecto a otras películas, igual a mí, y nos hace coincidir para que los dos podamos ver una película, y lo encuentro genial. Increíble. Creo que los datos bien usados
hacen inmediatamente la diferencia entre una buena y una mala estrategia de marketing, y eso está sumamente claro. Sí. Dentro de las soluciones digitales, si yo sé que hay varios emprendedores que nos escuchan constantemente o que después ven este video, ¿tú qué solución le puedes recomendar con respecto al manejo de datos? La primera es que, bueno, tengan una base de datos de sus clientes. O sea, hay emprendedores, bueno, de hecho hay charlas que yo hago que en la Cámara de Comercio, donde les voy diciendo, les doy la charla está basada en mis compras en la pandemia. Entonces yo les digo, mira, el 90% de las compras que hice en pandemia la hice a emprendedores, porque yo sabía, porque ellos me decían, yo te lo mando, te lo entrego mañana. Entonces, si yo compraba en el supermercado, yo sabía que no sabía cuándo me iba a llegar. Entonces, yo compré a emprendedores que tenían almacenes y todas esas cosas. Y con eso me abastecí, ¿ya? Entonces, del 90% de las compras que yo hice a emprendedores, el 90% de ellos todos tenían, el 100% de ellos tenía mis datos. Tenía mi teléfono, mi correo, dónde vivo, qué compro. Y el 0% de ellos me mandó un correo, me mandó un WhatsApp, de decir, oye, tengo un nuevo producto que te puede interesar, tengo, en el fondo, o mailing que me lleguen con algunas ofertas cuando no he comprado, porque muchas veces yo probaba con uno, después veía con otro y así, pero nadie me mandó nunca un correo. Entonces, lo principal es poder tener una base de datos del cliente y gestionar a tus clientes. Eso es lo básico. Y eso es lo básico. Y hay empresas grandes que tampoco lo gestionan, ¿ya? O sea, he comprado cosas y, estoy hablando de mi caso personal, cosas y después no sé cuándo me llegan, no tengo Sí, feedback, no tengo idea. Entonces, eso es gestión de clientes. es cierto. Mira, acá hay otra pregunta. Dame un segundo que acaba de llegar. Javier Villagrán dice, ¿cuáles son los desafíos que han encontrado al integrar distintas fuentes de información, CRM, social, web, etcétera, para enriquecer sus análisis? ¿En qué plataformas de integración de data tienen experiencia y o pueden recomendar? Ya, podemos recomendar, es que son varias, pero por ejemplo nosotros usamos Keep como CRM. Keep es súper potente a nivel de embudos, ¿ya? Embudos te funciona bastante bien. Y bueno, eso es lo primero. Lo otro, cómo puedes conectar estas herramientas, cómo puedes trabajar estas herramientas. Bueno, ellos tienen un sistema a nivel de etiquetas, tú puedes trabajar y de campañas. Ya uno va armando campañas y uno activa o desactiva campaña y va así. Y entonces hay momentos en que nosotros quizás no tenemos capacidad para poder atender o capturar más clientes porque estamos trabajando queremos mantener a los que estamos hoy día, entonces desactivamos las campañas. Cuando queremos, ya estamos como bien, activamos campañas y así vamos. Entonces eso para una empresa grande quizás es más complejo porque hay departamentos, ¿cierto? Por eso hablaba del mindset, de que chuta, hoy día hay que trabajar en base a los OKR, que son los objetivos organizacionales, y el objetivo organizacional de muchas empresas antes eran distintos, antes era marketing tenía su objetivo, comercial tenía su objetivo, tecnología tenía su objetivo, ahora todos tienen el mismo objetivo, vender más, sobrevivir, qué sé yo, cambiar. Bueno, Entonces, sí, sí. entonces partiendo del objetivo, que sería el OKR, los OKR, yo alineo a toda la organización a que vaya por eso. Y en la organización entonces tiene que, más que invertir en tecnología, tiene que cambiar el mindset y empezar a trabajar diferente. ¿Cómo? Gestionando esos clientes, porque es mucho más fácil venderle al cliente actual que salir a buscar nuevo, porque el nuevo en B2B, por ejemplo, son meses y meses de venta consultiva. En el caso del B2C hay muchas opciones y la gente está saturada de ofertas. Entonces, mientras más oferta, obviamente la torta el trozo de torta se va disminuyendo y ahí donde yo empiezo a tener que buscar una diferenciación, un gancho comercial, que muchas veces vemos y seguimos viendo que siguen siendo, y que nosotros lo comprobamos con un cliente grande que tenemos, que no vaya a retener clientes con descuento. Eso ya está, Correcto. comprobamos, sí. Y Sí, tampoco voy a adquirir clientes leales con descuento. o sea, no hay que comprar la lealtad, la fidelidad más que la lealtad. No, el Hay que servicio es lo comprar- que, claro, el servicio. Entonces,
aquí hay otro tema, porque si yo quiero mantener al cliente y quiero venderle más a ese cliente también, hay un tema de buen servicio, Es que cierto. no lo abordé acá. En virtud del tiempo, y estoy tremendamente de acuerdo con tus últimas palabras, que va derechamente a la palabra transformación digital, que nos tienen, a todas las empresas las tienen medio asustadas, porque cuando hablan de transformación digital te dice levanta, dice oye, pero ¿qué software vamos a comprar? Y no sé, pues ya hablan de la última milla, que personalmente más que última milla es el comienzo de una relación espectacular con el cliente. Yo le llamaría el final del comienzo más que última milla. ¿Cuáles son tus últimas palabras con respecto a cuando una empresa decide hacer transformación digital, incorporar datos, incorporar sistemas tecnológicos con respecto al objetivo final de cada una de ellas? El mensaje final es, tenemos todo dado para poder, de hecho se lo digo a las empresas pymes, cuando tengo algunas charlas, les digo, hoy día ustedes tienen la oportunidad única de competir de igual a igual. Entonces, más que pensar en decir apoyemos a la pyme, que pobres pymes, oye, tienen toda la información hoy día disponible y las empresas grandes lo mismo, tienen la oportunidad hoy día. El cliente necesita comprar, tiene necesidades que necesita satisfacer y en el fondo no decepcionemos a ese cliente que ya confió en nosotros, porque cuando ya nos compró, para nosotros es como en el fondo la mejor, la muestra de confianza que te da el cliente. Entonces, no lo podemos desperdiciar sin, al menos, por lo menos, poder decirle, oye, bueno, bienvenido a nuestro servicio. Son mucho, en el fondo es un viaje. Nosotros por eso hacemos este estudio, porque lo que les hablaba del estudio de usuario, en el estudio de usuario analizamos los segmentos, el comportamiento para poder segmentar y poder implementar estrategias de marketing diferenciadas y estudiar el viaje del cliente. Y en el viaje del cliente uno dice, a ver, en el punto de contacto, el primer punto de contacto, que es cuando me encuentran en la web, en Google, qué sé yo, o en una publicidad, desde ahí tengo que tiene que ser todo coherente. O sea, me encontró, en el fondo quiso cotizar o dejó sus datos y desde ahí ya no tiene que parar de saber de mí. No tiene que parar de saber de mí. No significa saturar, significa informar. Y de verdad que cada vez las de suscripciones, que son las personas que se dan de baja de las listas, son cada vez menos, porque la gente ya se está acostumbrando a estar analizando distinta información. Es correcto. Y como hoy día pasan más tiempo en su computador, también están más receptivos. ¿Qué importancia esto? A mí me pasó esta semana, yo compré algo y después se me olvidó, dejé ahí stand-by, me llegó el correo, oye, termina tu compra, la terminé. Entonces, imagínate, si la empresa empieza a trabajar en eso, ¿en cuánto es el porcentaje de recompra? ¿Cuál es el porcentaje? La gestión de marketing comienza a basarse en datos, naturalmente. Y no hay que ser un hacker, hay que, en el fondo, gestionar clientes. Yo creo que hay que ponerle cariño a las acciones que estamos realizando y básicamente información correcta por el medio correcto en tiempo real. Yo creo que ahí hay 3 pilares básicos en la estrategia o cuando me siento a planificar para dónde va mi empresa. Karen, a nombre de la Asociación de Marketing Directo Digital y del Comité de Tecnología e Innovación, te quiero dar profundas gracias porque nos has motivado a poder construir una nueva estrategia a las distintas personas que estuvieron escuchando, viendo y leyendo tu presentación. Muchas gracias. Y por favor, antes que te vayas o antes de despedirnos finalmente, ¿dónde te podemos contactar? Si nos puedes poner en el chat tu mail, porque yo creo que hay mucha gente que le encantaría hablar contigo posteriormente, así que Ya, feliz. voy a dejar mi correo. Gracias, Sergio. Voy a dejar aquí el Todo. correo. Y nada, pues los espero en la próxima charla del próximo miércoles. Ah, mira, ya hay una consulta. Ay, no puedo. A mí cuando los temas me encantan, no puedo dejar. La consulta dice, ¿compartirán la presentación por mail? Mariana Pessoa, sí, vamos a compartir esta presentación. Vamos a dejar esto como está grabado, lo vamos a subir a YouTube. Mantente conectado, anda y métete a amddchile.com y te vas a encontrar con cantidad de material espectacular que te va a servir para tu estrategia de data driving. ¿Ok?
Muchas gracias a todos, los espero el próximo miércoles, así que Karen, un aplauso para ti y muchas gracias, te pasaste. Gracias, que estén muy bien. Congreso, gracias por la transmisión y te dejo